Vamos a revisar las patologías más comunes del corazón o la clínica de este. El cateterismo cardíaco derecho requiere el abordaje a través de alguna vena periférica, puede ser desde la femoral, la yugular interna o bien las venas superficiales como la basílica o la vena cefálica del brazo, ya que la punta se va avanzando a través de estas venas hacia los grandes vasos, entramos o pasamos a través de la vena cava superior y podemos medir las presiones que hay en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. También si seguimos avanzando nuestro catéter se puede medir la presión de la arteria pulmonar, o bien si el catéter lo avanzamos y llegamos propiamente al parénquima pulmonar, podemos medir la presión en cuña pulmonar, que es una presión indirecta de las presiones que maneja la aurícula izquierda. También a través de esta técnica se puede medir el gasto cardíaco, ya que se inyecta una solución fría a través del catéter y este nos mide la diferencia de la temperatura y por un software nos saca ya los valores del gasto cardíaco. Esto para pacientes muy graves que están en terapia intensiva. También nos sirve para obtener muestras de sangre venosa de las cavidades derechas para ver si no existe contaminación o paso de sangre oxigenada del lado izquierdo, ya sea de la aurícula o del ventrículo izquierdo, que pasen a la aurícula derecha o al ventrículo derecho, oxigenando más esta sangre. Esto también nos puede ayudar para conocer si hay algún defecto del tabique interauricular o interventricular. En cuanto a la embriología del atrio derecho, lo van a ver con más detalle en el curso de embriología, pero hay que tener presente que el atrio primitivo se va a unir o se va a dilatar propiamente el seno venoso, donde va llegando toda la sangre de retorno, así como algunos componentes que vemos en las etapas embrionarias van a continuarse o van a permanecer rudimentarias en la formación del corazón, como podemos ver, parte del seno coronario que era relativamente grande se hace pequeño, así como la vena oblicua de Marshall era parte de las venas cardinales o de los remanentes, mientras que la vena cava superior se incrementa o se introduce dentro del seno venoso y la vena cava inferior se mantiene en su posición. Y hay que recordar que cuando viene el flujo de la vena cava inferior, como está abierto nuestro agujero oval, parte de la sangre bien oxigenada que viene de la placenta atraviesa el agujero oval para irse del lado izquierdo o a la aurícula izquierda y mantener una sangre oxigenada tanto para el corazón como para el cerebro. En cuanto a los defectos de tabicación, en cuanto al tabique interauricular, generalmente puede existir un cierre incompleto del agujero oval. Es muy común que el 15 o 20% de los adultos tengan pequeños orificios que pasarían asintomáticos o no hay una repercusión importante. Pero si este orificio es muy grande, va a generar una sobrecarga de flujo sanguíneo hacia las aurículas derechas y entonces puede representar un problema serio para el corazón o forma parte de una cardiopatía compleja. Cuando hay una sobrecarga o está recirculando, por así decirlo, la sangre que envió el ventrículo derecho hacia el pulmón, regresa a la aurícula izquierda y regresa al corazón, va a haber un crecimiento de cavidades derechas, así como una sobrecarga para su función. Y si es muy grande el flujo que está recirculando a través de las cavidades derechas, puede haber una repercusión a futuro. En cuanto a los defectos del tabique ventricular o interventricular, generantes en la porción membranosa de esta y ocupa el primer lugar de los defectos congénitos, ya que es la cuarta parte de todos los defectos de ellos y puede ser de tamaño variable. Y va a existir, ya que tenemos presiones más altas del lado izquierdo,
respecto del lado derecho, va a haber un flujo importante hacia el ventrículo derecho y una sobrecarga hacia el este y al sistema de la circulación pulmonar. Esto a la larga causará hipertensión pulmonar y puede causar muerte temprana en las personas que tienen estos defectos, generalmente a los 35 o 40 años. En cuanto a la percusión cardíaca, nos puede dar una idea del tamaño del corazón. Quizás ahorita le veamos poca utilidad porque tenemos muchos estudios de diagnóstico o auxiliares de diagnóstico, pero anteriormente con la percusión se pueden dar una idea si había un crecimiento cardíaco. Esto se percute sobre todo el área anterior del tórax y generalmente entre el tercero y el quinto espacio intercostal. Generalmente el área de matidez del corazón va a estar aproximadamente a 6 centímetros de nuestro borde lateral del esternón entre el tercero y quinto espacio. Si el área de percusión es mucho mayor de esta, esto nos puede indicar que está crecido nuestro corazón. En cuanto a los accidentes vasculares cerebrales, cuando en la aurícula izquierda hay algún problema de funcionamiento como una fibrilación auricular, este enlentecimiento de mi aurícula o estancamiento favorece que se formen trombos, y de estos trombos pueden desprenderse pequeños pedacitos que formarían lo que sería un émbolo que viajaría a través del sistema arterial. Estos fragmentos se pueden ir a cualquier lado, haciendo un efecto de tapón, que es lo que significa émbolo. Pueden irse a cualquier parte, extremidades inferiores, brazos, pulmón, lo que sea, pero cuando este se va hacia el cerebro, va a presentar un accidente vascular cerebral o lo que llamamos un ictus, afectando, dependiendo del tamaño del émbolo que se haya desprendido, va a ser el área isquémica de esta región. En cuanto a las patologías valvulares cardíacas, hay que acordarnos que una estenosis es una estrechez, mientras que una insuficiencia es una incompetencia al cierre de esta válvula. Si hay una estenosis, la sangre se va a estancar arriba de donde está mi válvula cerrada. En este caso, que sería estamos viendo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, entonces mi sangre va a estar estancada a nivel de la aurícula. Y si la insuficiencia estuviera en mi válvula mitral, por así decirlo, parte de la sangre que está en el ventrículo izquierdo regresaría hacia la cavidad auricular izquierda. Esto aumenta el trabajo de mis ventrículos y mis aurículas, el tener que estar sobre trabajando con una carga mayor de volumen de corazón. Esto hace que tenga que incrementar el volumen de las cavidades para estar manejando tanto esta sangre que se estanca o bien la sangre que regurgita. De las patologías más comunes es la incompetencia de la válvula pulmonar. Puede ser por dilatación o deformidad de estas, entonces no cierran adecuadamente y va a regresar la sangre de retorno hacia mi aurícula derecha. Durante la diástole, en cambio, en cuanto a la estenosis de la válvula aórtica, es la alteración valvular más frecuente. Generalmente es debida a la fiebre reumática, donde hay un proceso inflamatorio a nivel valvular y cicatrización con deformidad, que puede ser o una incompetencia o bien una estenosis, como en este caso. Esto va a causar una hipertrofia de mi ventrículo izquierdo porque tiene que vencer la resistencia a este pequeño orificio para que haya un adecuado gasto cardíaco. En cuanto a las válvulas, pueden ser reemplazadas quirúrgicamente, ya sean con válvulas sintéticas o metálicas o bien de origen porcino o bovino. Estas hay que hacer una cirugía de corazón abierto o con corazón detenido, donde se puede amarrar o suturar esta válvula habiendo quitado la anterior.
y esto sería la imagen de una válvula ya fija con su anillo que se fija al anillo fibroso o esqueleto fibroso del corazón para que tenga soporte. En cuanto a la ecografía, es un ultrasonido de las cavidades cardíacas que nos puede describir cómo están moviéndose mis válvulas y cómo están contrayendo nuestras aurículas y los ventrículos. Aunado a esto, existe el flujo Doppler que nos permite saber si de las aurículas está pasando hacia el ventrículo adecuadamente o bien si hay una turbulencia abajo de esta o un regreso por una incompetencia de alguna de las válvulas. La angiografía coronaria diagnóstica ya prácticamente como diagnóstica no se hace, generalmente ya se hace con fines terapéuticos. Cuando se hace una finalidad diagnóstica se puede abordar a través de las venas femorales o bien de la arteria radial a nivel del brazo. Se hace con control fluoroscópico, se avanza el catéter y se llega hasta donde está los senos de las válvulas coronarias y se introduce medio de contraste para pintar nuestras arterias para ver si hay alguna estrechez o alguna deformidad o una disminución de flujo distal. Hay distintas visiones para ver en las distintas posiciones del corazón y ver dónde hay alguna estenosis o algún problema. La tomografía y la resonancia magnética le quitaron la finalidad diagnóstica a la angiografía coronaria. Realmente ya utiliza más bien para fines terapéuticos. En cuanto a la angina de pecho, es un dolor cardíaco que generalmente se presenta en pacientes adultos mayores. Este dolor es por la presencia de isquemia, ya que es un inadecuado el flujo sanguíneo para mantener la función cardíaca adecuadamente por presentación de placas ateromatosas, y esta disminución de oxígeno hace un incremento de ácido láctico, una disminución del pH sanguíneo a este nivel, y eso estimula los receptores simpáticos y se percibe como un dolor sordo o profundo o visceral. El reposo o con medicamento de los pacientes cede el dolor y desaparece con el reposo en unos cuantos minutos. El infarto al miocardio se presenta muy semejante a un dolor anginoso, pero la única diferencia es que la arteria coronaria se tapa por un coágulo y esto condiciona que hay una ausencia completa de flujo distalmente. Clínicamente el paciente persiste con el dolor y no mejora a las medidas generalmente o algún vasodilatador o bien el reposo. Generalmente las arterias que más se afectan en cuanto a los infartos es la interventricular anterior o descendente anterior en prácticamente la mitad de los casos, la coronaria derecha un 30 o 40% de ellos y la rama circunfleja de la coronaria izquierda a un 15 o 20% de ellos. Entonces, en cuanto a las causas de angina o de infarto, la arteriosclerosis es la principal y es de las principales causas de muerte en varones o en el mundo occidental. En cuanto a la arteriosclerosis, es la acumulación de lípidos en la pared interna o en la capa interna de las arterias y poco a poco se va acumulando más. Esto va causando problemas en cuanto al endotelio que puede favorecer el que se precipite una trombosis a este nivel y generar un infarto. Aquí tenemos una imagen de una placa ateromatosa y una luz parcialmente obstruida por ella. En cuanto al bypass coronario o derivación aortocoronario, si bien tenemos un paciente que presenta una estrechez en alguna arteria coronaria, que por ejemplo aquí sería la descendente anterior, entonces lo que se busca es hacer un brinco de donde está la obstrucción
conectando un injerto vascular, en este caso la safena, un injerto de safena desde la aorta ascendente hasta posterior a donde está el vaso obstruido para llevar sangre distalmente a ella. Aquí lo tendremos en una foto de transoperatorio con el corazón latiendo. Este es un inmovilizador y ahorita todas las revascularizaciones se trata de hacerlas con el corazón latiendo para disminuir el riesgo de problemas transoperatorios después del paro cardíaco inducido. En la reversión del paro puede haber problemas con los pacientes, entonces mejor se busca hacer una anastomosis vascular con estos inmovilizadores para poder hacer la anastomosis. Puede ser, como en este caso, una vena safena hacia la arteria coronaria descendente, a la descendente posterior, o también puede usarse arteria mamaria interna sin desinsertarla de su origen a nivel de la subclave. La angioplastia coronaria vino a sustituir la cirugía de bypass prácticamente en los 90 o inicios de los años 2000, cuya finalidad era disminuir el riesgo de complicaciones o estancias prolongadas en los hospitales por la cirugía con el tórax abierto y habiendo parado el corazón. Entonces lo que se busca es, se hace un abordaje a través de la arteria radial o de la arteria femoral, se llega un catéter hasta la aorta ascendente, se introduce en los senos coronarios y en las arterias coronaria derecha o izquierda, se mete una guía, un catéter, y un balón se infla adentro de la placa aterosclerótica que se ve en la fluoroscopía, y esto amplía la luz y mejora de inmediato el flujo distal. El problema de la pura angioplastia era que se volvieran a ver una recidua relativamente pronto, por lo que ya las técnicas más actuales fue colocar un stent para mantener abierta la arteria y que no se cerrara, así como también algunos stent que liberan medicamentos antitrombóticos para perpetuar o mantener más tiempo permeable la angioplastia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ellas. Entonces aquí estamos inflando uno de los catéteres y vemos cómo se infla y deja el stent. Esto se hace introduciendo agua, así como este otro. Aquí tenemos un stent metálico y aquí un stent medicado o de un material plástico que, si vemos, tiene una luz mucho más amplia para mantenerla. Y aquí si vemos una animación, vemos cómo se introduce el catéter, cómo se infla, se hace primero la angioplastia y sobre el catéter va montado mi stent que ya se queda ahí, y libera sustancias ahí. En cuanto a la electrocardiografía, puede haber estática o dinámica. La estática, la utilidad es que nos ayuda a ver la frecuencia cardíaca, así como el ritmo del corazón. Puede mostrar datos de sobrecarga de las cavidades o trastornos de conducción o repolarización, así como datos de isquemia o de infarto. En cuanto a la electrocardiografía dinámica, es la que se conoce como prueba de esfuerzo, donde se hace un monitoreo continuo de la presión sanguínea, de cómo está el trazo electrocardiográfico, así como la presencia de síntomas. Esta puede ser ya sea en una caminadora, donde se hace una elevación de la cinta para someter a un esfuerzo el corazón y ver si hay algún trastorno, o bien en los pacientes que no pueden caminar,
Igualmente se hace un monitoreo electrocardiográfico y de la presión sanguínea, pero están pasando medicamentos simpático-miméticos que haga un esfuerzo o solicite una mayor demanda del corazón y se puede ver si hay algún cambio. En cuanto a la afección de los sistemas de conducción, también la arteriosclerosis causa esto, ya sea por alteración, en este caso, de la arteria sinusal de la coronaria derecha o bien de la misma coronaria derecha que va a irrigar al nodo auriculoventricular o bien las ramas del interventricular anterior de la coronaria izquierda que van a irrigar al fascículo o a las ramas derecha e izquierda. Esto generaría bloqueos de generación de impulsos, entonces nuestros ventrículos latirían espontáneamente con frecuencias de 25-30 por minuto, que eso genera un bajo gasto que puede causar desmayos o convulsiones. Cuando un paciente presenta un bloqueo importante con estas frecuencias de las ramas o hay una contracción inadecuada del corazón, se requiere colocar un marcapaso, ya sea temporal, donde se hace una inserción de un catéter y se están pasando externamente estímulos eléctricos para su contracción, o bien se coloca un marcapaso definitivo debajo de la piel, que también se mete un catéter a través de la subclavia para insertarse o estimular directamente los ventrículos y tengamos unas frecuencias cardíacas más adecuadas. En cuanto a la reanimación cardíaca, la finalidad es restablecer la ventilación y el gasto cardíaco. Generalmente son compresiones en la parte anterior y baja del tórax a nivel del epigastrio o arribita del epigastrio, donde se hace una compresión intermitente. La compresión o la baja del tórax hace que la sangre que está en el corazón salga o fluya a través de la aorta, y cuando hacemos un levantamiento de nuestras manos hace un efecto de succión de la sangre el corazón, favoreciendo el retorno venoso y la llenada de cavidades para en la siguiente compresión expulsar esa sangre que se succionó o retornó. También hay algunos pacientes que se requiere dar al masaje cardíaco directo. Hace tiempo estuvo muy de moda que todos los pacientes que fallecían en urgencias se hace una toracotomía de urgencia, como en este paciente, y se hace un masaje directo al corazón. Realmente se vio que ningún paciente, si tenía una muerte espontánea por algún infarto, alguna cosa, realmente esto no era efectivo, y realmente se dejó para pacientes de trauma, jóvenes, que al momento que están en la sala de urgencias presentan ahí mismo un paro cardíaco y es generalmente de origen por hipovolemia o por un taponamiento cardíaco. En cuanto a la fibrilación cardíaca, aquí tendremos un esquema de un trazo normal. Veríamos que la fibrilación atrial está desarrollando demasiados impulsos eléctricos a nivel de las aurículas o del músculo de las aurículas o bien del nodo sinusal, pero está este trazo con elevaciones pequeñas sería las ondas P que se están generando en mi aurícula, pero como todas estas ondas no alcanzan a pasar a través del tracto sinusal, solo se estimula parcialmente o irregularmente al nodo sinoatrial y son los trazos o los estímulos que van a llegar a los ventrículos. Entonces, esta sería una imagen muy característica de una fibrilación atrial. Cuando hay una fibrilación ventricular, el trazo no presenta estas espigas que presentan cuando hay una contracción adecuada de los ventrículos, sino igual también presenta un trazo electrocardiográfico irregular,
pero esto realmente no está haciendo una función ventricular adecuada. Hay una contracción de la pared ventricular descoordenada, rápida, y sobre todo no genera un gasto cardíaco. Entonces, una fibrilación ventricular para fines prácticos es un paro cardíaco con actividad eléctrica, a diferencia de la fibrilación atrial, donde sí tenemos flujo sanguíneo porque los ventrículos están contrayendo de forma irregular, pero están expulsando suficiente sangre hacia la aorta. Entonces, en cuanto al tratamiento, ya sea de la fibrilación auricular, va a ser el tratamiento médico para controlar esta fibrilación, o que haya menos descargas del atrio y se regularicen más mis contracciones ventriculares, mientras que la fibrilación ventricular requiere una desfibrilación externa, generalmente con electrodos, como en el caso de este maniquí. En cuanto al dolor referido, como ya lo conocemos, el dolor de la víscera cardíaca va a ir a través de las fibras simpáticas de retorno hacia las regiones o cervicales o torácicas altas, y dependiendo de las fibras que se estimulen, ese va a ser el dolor. Hay que recordar que, como ya vimos, todas las cervicales altas y torácicas bajas van a ser por donde van las fibras simpáticas. Entonces el dolor nos puede dar en toda el área precordial, incluso puede dar el dolor epigástrico o en abdomen superior, o lo que más se describe clínicamente es que el dolor se extiende en la cara interna del brazo y del antebrazo, o incluso también extenderse hacia la porción de la mandíbula o de la región cervical. Entonces, obviamente esta es la irradiación del dolor. Hay que tener presente las condiciones físicas del paciente, el antecedente de hipertensión, del tabaquismo, o ya el antecedente de problemas arterioscleróticos, para tener en cuenta que puede ser un dolor referido a la causa de un dolor cardíaco o de un infarto cardíaco.